Un saludo cordial a todos los académicos y colegas que están participando de este cuarto Congreso de Educación Matemática, Técnica y Profesional CENTI 2023. Mi nombre es Francisco Silva, académico del área de construcción de INACAP, sede Ñuñoa, y hoy les voy a presentar mi trabajo de investigación denominado Modelamiento Matemático aplicado a la topografía. ¿Qué vamos a observar en este proceso de investigación? Primero, un pequeño resumen donde vamos a contextualizar y vamos a dar los alcances de este trabajo de investigación para posteriormente establecer cuál fue la problemática que se abordó a lo largo del desarrollo de este trabajo, cuál fue el fundamento teórico que se utilizó para darle sentido al trabajo de investigación y apoyar posteriormente la metodología de desarrollo investigativo que se generó, para posteriormente mostrar los resultados y análisis obtenidos con el grupo de estudio y algunas reflexiones y conclusiones al final de este trabajo de investigación. Primero, señalar que la formación técnica profesional en Chile, ¿no es cierto?, tiene como propósito fundamental que los estudiantes que provienen de la enseñanza media, que pasan a la educación superior y que posteriormente se integran al mundo del trabajo, lo hagan de una forma exitosa, que esa transición desde la educación media, ¿no es cierto?, hasta el mundo laboral sea una transición rápida, una transición exitosa, basado en lo que se denomina el aprendizaje basado en competencias. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de modelo determinado a partir de que a los estudiantes se les entreguen todas las herramientas necesarias para llegar al mundo del trabajo? ¿Qué es lo que sucede? En especialidades como es la topografía, donde se desempeña, donde se desarrolla este trabajo de investigación, no solamente basta con que los estudiantes tengan las herramientas, tengan las competencias y tengan las capacidades de aplicar los aprendizajes en el mundo laboral, sino que debemos inculcarle y debemos integrarle el razonamiento lógico matemático. Es decir, a las competencias, al mundo de la aplicación, debemos integrarle el análisis y el razonar y el entender qué está sucediendo particularmente en el mundo de la topografía y cómo nosotros observamos eso y lo logramos representar. Por lo tanto, el poder modelar este conocimiento y llevarlo a un constructo social es fundamental en el aprendizaje y en la enseñanza de esta disciplina que es la topografía. ¿Basándonos en qué? Basándonos en las herramientas y en los conocimientos matemáticos necesarios para poder llevar y generar un puente sólido sobre el cual vamos a transitar. Cabe señalar que dentro de la topografía existen tres ejes fundamentales de desarrollo matemático. La geometría y la trigonometría como columna vertebral del desarrollo de esta disciplina y de elementos básicos, o sea, no elementos básicos, sino que elementos de base, ¿ya? Como lo son el álgebra, como lo es el cálculo y como es la estadística y la probabilidad, que es básicamente los elementos que nosotros necesitamos poder desarrollar en este trabajo de investigación. En base a lo anterior, podemos plantear que el problema que nos supone este aprendizaje basado en competencias es que cómo nosotros generamos instancias de trabajo didáctico que permitan integrar no solamente los aprendizajes matemáticos adquiridos durante el proceso de formación, sino que llevarlos al constructo del aprendizaje disciplinar, es decir, cómo integramos los conocimientos propios de la disciplina con los conocimientos matemáticos en un saber que es funcional, ¿ya? Ese es el gran problema que queremos desarrollar y cómo esa integración la desarrollamos a partir de una instancia didáctica. Para poder lograr lo anterior o para poder dar respuesta a la problemática planteada, se establecen como ejes de desarrollo 4 pilares fundamentales que van a darle sustento teórico al trabajo de investigación. Primero, ¿cómo es la adquisición de los aprendizajes disciplinarios? Es decir, cómo a través del proceso de formación los estudiantes logran adquirir los aprendizajes propios de la disciplina y los aprendizajes propios de la matemática, que es fundamental en nuestro trabajo topográfico. ¿Para qué? Para que posteriormente con ese primer pilar ya construido, ya formado, ya sólido, nosotros podamos aplicar los principios
los principios de la socioepistemología de la matemática educativa. Es decir, que el aprendizaje que ellos tienen en un principio tenga un significado, y ese significado más encima se ha llevado desde el contexto social en el cual se desarrollan los estudiantes. Entonces, cuando logramos a través de la socioepistemología darle un sentido o darle un nuevo sentido a estos aprendizajes, es cuando pasamos al tercer pilar, que es una vez llevado el contexto social, cómo hacemos que ese contexto social se conjugue con el contexto cultural que está viviendo el estudiante en su proceso de formación. ¿Para qué? Para que la matemática y la topografía sean parte esencial de su cultura, sean parte esencial de lo que él está viviendo en el proceso formativo, y cómo ese proceso formativo lo puede llevar a más aspectos de su desarrollo profesional y sobre todo a más aspectos de su vida. Una vez que se logra esta culturalización del aprendizaje matemático, del aprendizaje topográfico, pasamos a la cuarta etapa, que es poner en función o poner en funcionamiento estos aprendizajes. ¿A través de qué? A través de la problematización y la modelación de situaciones topográficas. ¿Cómo logramos esta problematización y modelización? Primero, observando el mundo sobre el cual se están desarrollando y donde se está generando la problemática topográfica a abordar. Y segundo, cómo yo modelo con mis herramientas matemáticas que ya adquirí, que ya le di un nuevo sentido, cómo las tomo para generar un modelo matemático que dé respuesta de forma funcional al problema que estoy abordando. ¿Qué se logra con esto? El cuarto pilar que compone esta estructura, esta gran estructura de aprendizaje. Y ese cuarto pilar es cómo generan la resignificación del aprendizaje adquirido hasta ese momento, teniendo como eje conductor, primero, la modelación matemática, y como vehículo de transición a esa reconstrucción, la topografía como elemento disciplinar. Por lo tanto, con estos cuatro elementos se genera que el estudiante tome el conocimiento inicial, le dé un sentido cultural y social, y posteriormente, cuando se enfrenta a la problemática dentro de su entorno de desarrollo, él lo pueda desintegrar y reconstruir en un nuevo aprendizaje que tenga un nuevo sentido cultural, un nuevo sentido social y un nuevo sentido disciplinar. Para poder establecer esa construcción del aprendizaje, se establece una metodología de trabajo. Primero, se asientan las bases sobre las cuales se va a desarrollar el proceso investigativo. Y en este caso, se generó un proceso investigativo de corte cualitativo del tipo etnográfica a nivel micro. ¿Qué significa esto? Que cuando establecemos este tipo de investigación, nos va a permitir detallar situaciones, interacciones o comportamientos observables, ¿no es cierto?, en un grupo mucho más pequeño. Vamos a señalar que el grupo sobre el cual se estuvo trabajando es un grupo de 15 estudiantes pertenecientes al séptimo nivel de desarrollo profesional, es decir, al séptimo semestre, ya donde ya pasaron por 4 semestres de conformación de aprendizajes disciplinares, un quinto y sexto semestre de aprendizajes matemáticos mucho más superiores, de la geometría y la trigonometría, del álgebra, del cálculo y de la estadística y las probabilidades, y que ya están dándole cada vez más sentido dentro de una asignatura que se denomina ajuste de observaciones, es decir, cómo ellos integran todos estos aprendizajes matemáticos con todos los aprendizajes disciplinares en un nuevo, ¿no es cierto?, en un nuevo desarrollo de la profesión. Para poder lograr este trabajo se establecieron 4 fases de desarrollo. La primera es la exploratoria, es decir, en esta fase inicial, o en esta fase exploratoria, mejor dicho, se logra identificar cuáles son las condiciones iniciales con las que llegan los estudiantes a este nivel, es decir, generar una caracterización del estudiante, una caracterización del grupo de trabajo con el cual se va a desarrollar la instancia didáctica. Posteriormente se generó, una vez teniendo esta caracterización, se genera la fase de planificación, la cual consta de 2 etapas fundamentales. La primera, desarrollar la instancia didáctica sobre la cual se va a generar el trabajo investigativo con el grupo de desarrollo.
Y segundo, una vez teniendo la instancia didáctica que se va a desarrollar, ver cómo se va a trabajar, es decir, establecer cuáles son las fases de trabajo, las sesiones de trabajo que se van a desarrollar para poder lograr el objetivo. ¿Y cuál era el objetivo principal? Desarrollar un modelo matemático que dé solución o que dé razón de la problemática que se está observando. A través de esta planificación se generó la fase de entrada de escenarios, es decir, se trabajó la instancia didáctica en sesiones, y estas sesiones fueron prácticamente dos. La primera, orientada a que el estudiante desarrolle un modelo matemático teórico que dé respuesta al problema que estaba observando. Y una vez que tenía ese modelo matemático teórico, se pasó a la segunda etapa, donde el estudiante, a través de todas las técnicas topográficas adquiridas en el proceso de formación, recolectaba información, ¿ya? Información angular y información distanciométrica, que le permitieran comprobar si su modelo teórico daba respuesta a la situación planteada. Una vez que se pasaba por esa etapa, se llegaba a la recogida y análisis de información, donde el foco principal estaba en, primero, observar el modelo matemático desarrollado, observar el conjunto de mediciones desarrolladas, verificar o estudiar las conclusiones obtenidas por los estudiantes del modelo desarrollado y ver si se generaba una reconstrucción del aprendizaje inicial. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Primero me voy a detener en la instancia didáctica. La instancia didáctica estaba orientada a que el estudiante pudiera determinar la altura de una columna, ya de un elemento que era parte de su entorno de desarrollo educacional, o sea, era un elemento que estaba dentro de la sede o del lugar donde ellos pasan prácticamente todo el día y han pasado prácticamente estos últimos 4 años, ya un elemento que le es natural, que le es familiar y que siempre lo están observando. ¿Ya? ¿Cómo se determinaba la altura de ese elemento? A partir de tres datos fundamentales. Dos ángulos de elevación obtenidos desde dos posiciones distintas y la distancia que los separaba entre ellos. Por lo tanto, el estudiante ya estaba consciente a partir de la situación que se le estaba planteando que habían 3 elementos que eran fundamentales de observar y de poder medir en el trabajo de campo. Y estos elementos o esta instancia didáctica no es una instancia que se haya tomado al azar o que se haya establecido de forma acerosa, sino que tenían un trasfondo. Primero, el estudiante o el grupo de estudiantes con el cual se estaba trabajando, lo había mencionado hace un momento atrás, son parte de una asignatura que se llama ajustes de observaciones. Cabe señalar, y es muy importante para el desarrollo del proceso investigativo, que esta asignatura tiene como eje fundamental de desarrollo la teoría de error, ¿ya? Y la teoría de error, como sabemos, ¿no es cierto?, proviene de la teoría de las probabilidades. Por lo tanto, el estudiante tenía que cumplir ciertas condiciones y tenía que darse cuenta de esas condiciones para poder llegar al modelo matemático que se estaba buscando. Primero, para poder aplicar la teoría de error, era necesario que el estudiante pudiera tener en el proceso de medición un control absoluto de los errores del tipo sistemático. Es decir, no podían existir errores del tipo sistemático asociados al observador, asociados al instrumento utilizado y asociados a las condiciones ambientales sobre las cuales estaba desarrollando el proceso de medición. Entonces, era lo primero que tenía que darse cuenta. Y lo segundo, que al poder controlar esto, solamente existían errores del tipo aleatorio, que es lo que proviene, ¿no es cierto?, y que le da sustento y que son el puntapié inicial para poder aplicar la teoría de error. Entonces, teniendo en cuenta esto, el estudiante ya está conjugando los elementos de la matemática, o se buscaba que el estudiante pudiera conjugar los elementos de la matemática propios de la estadística y de las probabilidades con el contexto disciplinar que era el proceso de medición a través de las distintas técnicas. Si observamos el resultado o uno de los resultados obtenidos, podemos ver que el estudiante sí logra, a través de los aprendizajes geométricos y trigonométricos, generar una función que dé razón del problema. Es decir,
el estudiante está diciendo que la altura del elemento es igual a la raíz cuadrada de la distancia que separa los dos puntos de observación dividido en la cotangente, ¿no es cierto? La cotangente al cuadrado de cada uno de los ángulos de elevación que se obtiene. Entonces, la fórmula está dando razón del aprendizaje geométrico y trigonométrico. Pero lo interesante de esta fórmula que se pone como ejemplo ahí y que es replicable a la mayoría de los estudiantes que participaron de esta experiencia, lo interesante de esto es que no solamente está aplicando los elementos o está tomando los aprendizajes de la geometría y la trigonometría, sino que está tomando los aprendizajes obtenidos en el proceso estadístico y probabilístico. Cuando hablamos del BMP, que es el valor más probable, el estudiante está diciendo, tuve controlado todo el proceso de medición, es decir, no hay errores por fuera de los aleatorios. Y por lo tanto, como no hay errores por fuera de los aleatorios, puedo aplicar teoría de errores. Y para poder determinar el valor que representa el conjunto de mediciones, yo ocupo como elemento principal la media aritmética. Y además, dentro de este proceso de modelación, está también tomando la propagación del error, es decir, cómo los errores que aparecen en el proceso de medición, en el proceso de obtención de la información, están afectando a este modelo matemático. Entonces, ¿qué podemos concluir del conjunto de modelos obtenidos con el grupo de estudiantes? Primero, que el 100% de los estudiantes logró desarrollar un modelo matemático que dio respuesta a la situación, ya sea de forma parcial o completa. Cuando hablamos de forma parcial, es que efectivamente al modelo le faltaron elementos, ya como es el caso de acá, en este caso que muestro en verde, ¿no es cierto? Le faltaron elementos como por ejemplo, aquí le faltó agregar el error asociado para obtener la magnitud de h. Y hay otros casos donde sí los estudiantes ingresaron, determinaron la magnitud de h considerando el valor de la altura más el error asociado al proceso. Del conjunto de estudiantes se estableció que el 53% de ellos lograron generar un modelo matemático que contiene no solo las variables asociadas a la problemática, sino que además la integración de la desviación estándar de los datos y la propagación de los errores en las mediciones. Y el 47% restante de los estudiantes solo logra desarrollar un modelo que contiene únicamente las variables asociadas al problema. De aquí, podemos también decir que el 80% de los estudiantes, ya del universo que son 15, el 80% de ellos logró generar el proceso de resignificación. ¿Ya? Hay un 20% que si bien le logró dotar de un nuevo sentido al proceso de aprendizaje, logró dar una vuelta de tuerca, ya no fue completo, ya, pero sí se puede establecer que el 80% de los estudiantes logró tomar los aprendizajes, desintegrarlos y llevarlos a un nuevo aprendizaje que está reflejado en cada uno de los resultados que se obtuvieron de la instancia didáctica. Por lo tanto, podemos generar 4 conclusiones o 4 reflexiones generales. Primero, la vectorización, que es que el estudiante logra, a partir de graficar, de dibujar, de esquematizar, lograr darle un sentido inicial al problema, para después adaptarlo y reorganizarlo, ¿no es cierto?, en una nueva situación que le permite determinar cuáles son los elementos que tenía que observar y que tenía que medir. ¿Para qué? Para que posteriormente poder reconfigurar el aprendizaje y generar una instancia de nuevo aprendizaje, de nueva contextualización y que le entregó un nuevo sentido. Para posteriormente, con ese nuevo sentido, ver cómo yo lo vuelvo a integrar, lo vuelvo a juntar o lo vuelvo a desarmar para poderle dar el sentido que yo estoy buscando dentro del contexto social. Por lo tanto, dentro del proceso de investigación se logró determinar que el estudiante pasa de lo elemento más básico, que es la vectorización, a la adaptación de esa vectorización para poder nuevamente reconfigurarlo en un aprendizaje que le logró dar cierto sentido a lo que estaba observando para finalmente decantar en un nuevo aprendizaje que estaba orientado no solamente a la integración de los elementos matemáticos y de la especialidad, sino que esa nueva integración la llevó al contexto social.
Con esto podemos decir que el objetivo que se planteó en un principio y que estaba muy ligado de la problemática de que era cómo a través de una instancia didáctica de modelamiento matemático el estudiante lograba tomar los aprendizajes, reconstruirlos, ¿no es cierto? Cómo eso se logra y cómo se logra observar en los estudiantes, lo cual fue bastante bien abordado por cada uno de ellos a través de esta instancia didáctica. Agradecerles su participación, agradecerles el tiempo que están disponiendo para poder observar y poner atención a esta presentación, y quedo disponible para todas sus preguntas. Muchas gracias y que estén muy bien.